Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento en que ustedes, escritores latinoamericanos, miran este video, nos vamos a encontrar hoy en Escritores Latinoamericanos en entrevistas y algo más con Teresita Gómez Falcón. Vamos a conocer a una escritora maravillosa, yo diría una mujer en varieté, una mujer fuerte, una mujer con sueños, porque tiene muchos sueños que fueron cumpliendo y se van a ir cumpliendo a lo largo de esta maravillosa vida de esta mujer. Es la señora Blanca Carolina Sanabria Rojas. Para nosotros, bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina Sanabria, en Escritores Latinoamericanos? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Teresita, y a todos los que integran este maravilloso grupo de escritores latinoamericanos. Realmente me emociona compartir con ustedes hoy. Cuando Marcia me pidió, dije, a mí, es como sentir esa sensación de una oportunidad de contar un poco mi historia, de compartir con ustedes todo lo que conlleva para mí escribir y todos esos sueños que hoy están llegando a finalizar y poder dar culminar y tener, por ejemplo, un libro publicado, que es lo que realmente estoy queriendo, estoy soñando ya actualmente. Un gusto, bueno, Teresita, y a todos. Yo les cuento que estoy en Corrientes Capital, provincia del mismo nombre, República Argentina, y mi amiga, mi colega Blanca Carolina Sanabria Rojas está en Paraguay, específicamente en Coronel Oviedo, que queda a 130 kilómetros de Asunción. ¿Es así, Carolina? Así mismo, vivo en la ciudad. Exacto. Que lleva el nombre de Coronel Oviedo. Anteriormente tenía otro nombre y hoy en día es Coronel Oviedo. Ya es una ciudad bastante con años ya de fundación y estoy a 130 kilómetros de la capital, de la ciudad de Asunción. Le contamos a nuestros colegas escritores latinoamericanos que Carolina es docente universitaria, es docente también en el interior. Ella está actualmente estudiando un doctorado en investigación docente y aparte ella es licenciada en administración. Tiene un máster en gerencia, también está casada, tiene un hijo de 11 años que ha sido el que le impulsó a continuar con esta carrera de escribirle a la vida. ¿Qué significa para vos, Carolina, un escritor, ser un escritor? ¿Qué es para vos? ¿Qué hace un escritor para vos? Y realmente a veces decimos, el escritor es el que tiene publicado un libro. Para mí, el escritor es aquel que puede ver mucho más allá de lo que ve una persona, digamos, que no tiene la capacidad, la pluma, no escribe. Justamente para mí es que puede sentir, que puede dimensionar, ver en una imagen, en una persona, en un lugar, puede plasmar esos sentimientos en una hoja a través de la pluma. Para mí es que puede ver todo lo que el otro no ve, no siente. Generalmente suelo conversar con mi marido y me dice, yo le explico, le digo acá, no siento esa soledad, ves que acá veo un árbol que está triste, las hojas, y me dice, pero es un simple árbol, son simples hojas, y no es así. El escritor
puede sentir eso, lo que el otro no siente. Entonces, creo que es una sensibilidad distinta. El escritor tiene una sensibilidad distinta y lo puede plasmar a través de sus plumas. Le contamos acá a nuestros colegas que sos una mujer muy, pero muy especial, muy activa y que cumplió sueños. Pero ¿qué sueños no pudo cumplir todavía nuestra querida Carolina? Esa niña Carolina, ¿qué sueño todavía no cumplió, pero está a punto de cumplir? Realmente el sueño que tuve de niña fue ser una gran bailarina. Y por cuestiones, digamos, del destino, no pude lograr. Me gusta el arte, me gusta realmente todo lo que conlleva la parte artística. Me gusta la música, me gusta escribir, me gusta bailar, me gusta pintar, dibujar, todo lo que conlleva, pero de niña siempre quise ser bailarina. Veía las cajitas de música de la bailarina y soñaba con vestir, con un escenario, bailar y ser reconocida, y lastimosamente es un sueño que no pudo ser. Y eso quedó ahí y siempre escribía, porque decía, de repente un sentimiento, cuando de repente no podés lograr algo, te queda una tristeza. Considero que de repente cuando algo muere en uno, no precisamente es alguien de repente de carne y hueso, también mueren los sueños a veces, las esperanzas, pero lo bueno de la vida es que cuando escribimos podemos plasmar eso y nos puede impulsar a ser mejores y a ver la vida distinta. Realmente ese fue mi sueño de niña, y a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que podía hacer otras cosas. Justamente antes de que iniciara esto estaba contando que en mi época de niña y que estudiaba en la escolar, tenía un inconveniente porque yo nací zurda y en las escuelas solo teníamos pupitres para diestros. Entonces era tan difícil para mí iniciar y no tener no me sentía parte de la parte del grupo de compañeros, porque no tenía un pupitre propio. Hasta que mi papá me mandó a hacer un pupitre y se fue llegando un día con mi pupitre en la escuela, y dio todos los años que pasábamos a otro grado, yo llevaba mi pupitre hasta que terminé la primaria, pasé a la secundaria y ahí me di cuenta de que podía cambiar eso. Y decidí un día que también podía escribir con la mano derecha. Entonces, con eso dije, no puede ser que yo no pueda escribir con mi mano derecha. Y hoy en día soy ambidiestra, escribo con las dos manos. Y justamente eso me dio una sensibilidad diferente. Puedo sentir mucho más, puedo ver mucho más de lo que los demás ven o sienten. Entonces me dicen algunos compañeros, pero vos, no, pero ahí no, pero yo le siento a la persona, yo veo su tristeza, veo su felicidad, veo lo que anhela, veo mucho más allá de lo que quiere demostrar. Entonces es una sensibilidad que pude adquirir a través del tiempo, y también he escrito prácticamente desde la adolescencia. Tengo escritos ahí guardados que de repente solo desempolvar, solo volver a leer, hacer las correcciones. Y me dice, nunca publiqué un libro o una antología, tengo varios cuentos, justamente cuando nació mi hija. Capaz publiqué cuando me saque, cuando gane el sorteo de escritores latinoamericanos, por ejemplo.
No, estoy en ese trayecto, en ese camino de repente. Tengo ya un poemario, una antología que estoy trabajando, ya terminando. Lleva por título El eco de la carne, donde tengo varios escritos ya ahí. Y estaba en proceso, como dice, está en el horno, dando vueltitas para finalizar el proceso, como decimos en la cocina, para tener. Entonces, creo que es eso lo que me define como persona realmente. Contale acá a nuestro maravilloso grupo cómo es tu familia tan especial, tan particular, llenos de escritores y artistas conocidos en Paraguay. Sí, nací en una familia de artistas. Mi mamá tiene 3 hermanos, de los cuales, digamos que en su mayoría todos son escritores. De una u otra manera, escriben, cantan, son cantautores, como le decimos acá, escriben música, cantan. Tengo un tío fallecido que escribió muchos poemas, música a muchas ciudades. Actualmente tengo otro tío hermano de mi mamá también, que es escritor, conocido acá en la ciudad. Tengo una prima hermana, que escribe cuentos infantiles, que tiene ya libros publicados. Y eso creo que fue herencia de mi abuela. Mi abuela era una mujer que tenía ya prácticamente, falleció a los 98 años. Lúcida, falleció a causa de una meningitis. Y ella era una declamadora y era espectacular para contar cuentos. De niña ella venía y contaba cuentos. Nunca supimos si eran cuentos que se aprendió o se inventaba. Hoy en día, después de madurar, pienso que habrán sido cuentos que ella misma nos inventaba para hacernos felices. Mi abuelo también cantaba, y mi abuelo fue a la guerra, defendió el Chaco paraguayo, falleció joven mi abuelo, y justamente había escrito un cuento corto, que es La Carreta, en memoria a mi abuelo, porque cuando falleció mi abuelo, mi mamá tenía 7 años y me contaba la historia de cómo fue el suceso. Entonces lo imaginé, y cada vez que me contaba, yo ahí con mi cuaderno, pues siempre estoy con mi cuadernito, un cuadernito siempre tengo, cuando viajo, cuando estoy en alguna reunión, siempre, porque algo siempre me da una idea para escribir. Siempre alguien me produce una sensación y eso va ya en mi cuadernito y le voy dando forma siempre. Esa es una forma. Tengo muchísimos escritos. He participado en algunas obras de teatro durante mi adolescencia. Canté en algún escenario varias veces. Siempre que había actividades, siempre tenía que pasar al frente, porque como era la parlanchina, siempre recitar, Carolina, tenía que pasar ahí a recitar. Cuando estaba en la primaria, el primer grado de primaria, me gustaban mucho los libros y teníamos solo una biblioteca en mi ciudad, una biblioteca donde podíamos prestar solamente algunos libros, y ahí aprendía yo, prestaba. Y decía, siempre estaba alguien ahí sentada y decía la persona limándose las uñas, y yo decía, si yo estuviera en su lugar, me agarraría y tomaría todos los libros, leería todo. Pero lastimosamente no se dio, entonces solía prestar, venía a mi casa, leía todo uno, llevaba, porque conseguir un libro era como comprar algo, no sé, mucho valor. Hoy en día tenemos la tecnología, podemos acceder. Pero en mi época de juventud no era tanto así. Me gustaba mucho contarle a mis amigas historias de terror, y ahí estábamos con los gritos, porque me decía mi mamá,
qué le contaste? Y como siempre hablábamos de los fantasmas y decía, entonces a veces los vecinos venían en casa y decía, tu hija le contó y por culpa de eso mi hija no pudo dormir en toda la noche porque le vino un fantasma. Entonces, y ya otra vez mamá me decía, ¿por qué ya otra vez estás con eso? Y me gustaba mucho la fantasía, me gusta mucho la fantasía y lo de la historia de terror. Entonces siempre estaba con eso y siempre era un problema porque ya otra vez por mi culpa que no durmió la vecina, por mi culpa no durmió el vecino y así. Y me decía mi mamá, deja de hacer eso. Entonces llegó un momento en que ya pasé la adolescencia, tenía que trabajar, soy la mayor de 6 hermanos, entonces mis padres también y ya no podíamos, entonces teníamos que trabajar todo, entonces ahí dejé de lado estos sueños, me dediqué netamente a ayudar a mi familia. Y cuando vuelve a surgir esto, hace como 3 años que vuelvo otra vez con mis escritos, estoy desempolvando, escribiendo. Cada vez que me siento en la soledad, me gusta mucho o pintar, dibujar, escribir, cantar. No canto tan bien, pero me gusta mucho. Me decían, hice un curso de canto, de teoría de solfeo con un profesor y me decía el profesor, si procuras vas a llegar, pero el problema era que la voz no me ayudaba mucho, porque no tenía esa voz. Entonces, siempre es algo y la escritura siempre otra vez escribiendo y escribiendo. Y un día mi hijo ya empezaba y me decía, mamá, contame un cuento. Todas las noches ahí, mamá, contame un cuento. Y así, un cuento tras otro, un cuento. Y cada noche me contaba un cuento, lo iba entablando, porque me acostaba a su lado y las ideas venían y el cuento surgía. Y me dijo, mamá, contame un cuento. ¿Y qué pasó con...? A veces quedaba el cuento y tenía que retomar el cuento y otra vez. Y así tengo varios cuentos infantiles también. Hasta incluso con mi hijo habíamos ya contado un cuento y él ya me ayudó con el cuento. Hay un cuento en el cual me dice, ¿cuándo mamá vamos a publicar nuestro cuento? Me dice mi hijo. El corazón de Tertópilas se llama, trata de un gigante. Tenemos un cuento infantil con mi hijo que juntos habíamos escrito y trata de un gigante. No le voy a dar la sinopsis todavía, pero es bastante interesante. Y por ahí, y me dice mi marido, ¿por qué no publicas un libro? Y le digo yo, un libro, pero ¿será que a alguien le va a interesar lo que escribo? Escribí, es muy bonito, muy lindo. Me dice, ¿pero dónde yo puedo entrar? Y me dice, ay, ahí en las redes sociales vas a encontrar mucha gente que se dedica a la escritura. Y le digo yo, ¿será? Y empecé a indagar ahí en el Face, especialmente, entré ahí, empecé a solicitar que me acepten en algunos grupos literarios, entraba, miraba. Y un día estaba mirando en escritores latinoamericanos y le decía a mi marido, por acá escriben y alzan sus poemas y le leí algunos poemas acá a mi marido y me dice, alza el tuyo. El tuyo. Y le digo yo, ay, no, quiero hacer el mío. Se va, no creo, no quiero tener una mala experiencia que él me diga que escribo mal. Me dice, y sale y me dice, el no ya lo tenés ganado. Y además, no te conocen. ¿Qué te importa lo que piensen? Bolsa nomás. Sin miedo al éxito, me dice. Exactamente. Sin miedo al éxito. Y yo, bueno, y pensé, después un día decidí alcé un poema. Y ahí Marcia me comentaron otras personas y dije, y empezó a llamarme la atención. Entonces alcé otro, y después dijeron que podíamos ser socios y le dije a mi marido, quiero ser socio. Sí, anda, y me asocié, participé en las temáticas y así fui mirando también escritos de otros escritores y empecé a ver de que los míos también estaban dentro del rango de aceptación. Entonces dije, estoy dentro del rango y
no estoy tan fuera de lo que es esto. Entonces empiezo ahí a alzar y ya me gané varias temáticas, incluso primer puesto, creo que tengo 2, 3 ya. Entonces ahí aprendí también, hice algunos cambios gracias a escritos de grandes escritores como Ceci, Marcia, Doria, que suelo leer sus escritos. Entonces también eso es muy, a mí me reconfortó bastante, me ayudó muchísimo y agradezco muchísimo esa aceptación, ese cariño que siento en este grupo realmente de escritores latinoamericanos. Bueno, yo quiero aprovechar esto maravilloso que estás diciendo y comentando acá a todos los presentes. Este maravilloso grupo, sí, no solamente a vos te ha incentivado, sino a muchos escritores y también a mí, porque el señor Luhmann me decía ya hace bastante, Tere, escribiste, y le digo, tengo cosas, pero animate a... Y vos sabés que yo tengo, y ahora voy a comenzar también a mostrar que otros puedan leer, más allá de mis amigos muy cercanos, porque es importante. Hoy cuando te escuchaba, querida Carolina, lo que vos sentías, lo que para vos era escribir, qué te gustaba, qué te inspiraba realmente para escribir, sí, la verdad que es tan importante porque es algo, es una herramienta para sanar el alma, para sanar el corazón, para transmitir alegría. Vos, por ejemplo, contabas que estás con los chicos, que haces también trabajo social, ¿no es cierto?, enseñando a otros chicos. Entonces, me comentabas, quiero que compartas esa hermosa experiencia con nuestros colegas. Bueno, trabajo bastante con comunidades de escasos recursos. Mi trabajo en la universidad es la extensión universitaria, entonces es trabajar un poco con personas que tienen necesidades y ahí vemos bastante. Entonces siempre le escucho a la gente, a los niños, a los jóvenes, y eso me impulsa a plasmar esos sentimientos que a veces me cuentan y me llegan tan hondo. Entonces hago como un escrito, como hay cosas que no podemos decir y lo podemos simplemente entablar como una poesía, como un cuento, para que otras personas también puedan enterarse, puedan saber cómo es. Como vivo en Coronel Oviedo y es considerado interior, le dicen acá, vivís en el interior, vivís en la campaña, es como algo un poco, una forma de ser despectivo. A veces los de la capital es como decir los citadinos y todo eso. Entonces acá también nosotros trabajamos mucho, y como Paraguay tiene 2 idiomas oficiales, entonces cuando vivís en el interior, entonces predomina mucho el idioma guaraní. El guaraní utilizamos mucho en el interior. En la capital se utiliza más el español, pero en el interior es el guaraní. Y aparte el paraguayo tiene un idioma, digamos yo, un tercer idioma, que es el yopara, que donde es una mezcla de dos y solo se entiende en Paraguay. Entonces, como siempre digo, para que uno entienda, uno tiene que venir a Paraguay y lo tiene que vivir. Paraguay lo tenemos que vivir. Entonces, el paraguayo se entiende. El guaraní, por ejemplo, es un idioma que de repente expresa esos sentimientos muy profundos que de repente... Dulce. Pero también, cuando querés expresar algo amargo, también el guaraní es bastante picantito, le digo yo, es cortante. Entonces, ahí es donde de repente es donde nace más y me inspiro más y me inspira esa gente. Me inspira escucharle a mis alumnos, a los alumnos, cuando a veces llega un estudiante ya con su ojo lloroso y siempre me acerco y me dice, profe, tuve un problema con mi novio, y empieza a contar una historia. Entonces, para mí esa historia ya es para escribir algo y ya estoy con
apenas termino, ya estoy con mi cuadernito. Me dicen mis compañeras, ¿qué es lo que tanto escribís? Y, y cosas, le digo, pero ¿qué es lo que tanto? Que hablamos y estás con tu cuadernito, ¿qué es lo que tanto escribís? ¿Ves? Y cosas mías. Entonces, ahí van haciendo y siempre le doy dando ese sentido. Por eso a veces mis escritos más va hacia la soledad, la despedida, la pérdida, el amor, el sentimiento. Como que me casé ya a los 30, he pasado por muchos procesos amorosos y me gusta mucho, pero me inspiro en una imagen y puedo ver lo plasmado en la imagen, lo plasmado en un lugar como digo, de repente una plaza, un banco, de repente me inspira que en algún momento estuvieron dos enamorados y que un día... son ideas que mi mente está así, se abre. Apenas veo un lugar y de repente mi mente ya piensa en cosas, imagina, como dice mi hijo, tus cuentos, mamá, son tan imaginativos y después ya él empieza también, hoy en día empezamos a imaginarnos juntos y a escribir. Y él es el que me inspira mucho en los cuentos infantiles especialmente. Y creo que más adelante, cuando ahora ya está entrando en la pubertad y la adolescencia, vamos a empezar ya con los cuentos amorosos y los poemas y todo eso. Entonces, así es mi vida cotidiana realmente. ¿Te diste cuenta que vos en tu hogar ya prácticamente engendraste a un poeta, a un escritor? Prácticamente. Así mismo, estamos con eso ya en proceso, digo yo. Porque siempre viene y me dice, mamá, ¿cuándo vamos a publicar mi cuento? ¿Cuándo vamos a publicar mi cuento? Y está. Y de repente digo, tiene razón, podemos publicar. Ahora estoy mirando el tema de la antología poética y estaré también ya con el cuento infantil para que él pueda tener donde de repente decir, bueno, estos cuentos escribió mi mamá pensando en mí o conmigo estando, me contaba, entonces, para que quede, porque lo que siempre pienso es que miro la cantidad de libros que tengo ahora acá en mi biblioteca y digo, gracias a estos libros puedo conocerle a la persona que murió hace 200 años o más de 100 años, porque son sus escritos y queda. Entonces, creo que es una forma de dejar un legado. Algo que no pensaba antes, porque antes escribía para mí, pero hoy gracias a que soy parte de escritores latinoamericanos, pienso y quiero escribir para que los demás me conozcan también. Es mi sueño hoy, ya desde el año pasado, y lo estoy persiguiendo. Y digo que lo he de conseguir, porque cuando antes de que iniciáramos estaba hablando acá y le dije a Ceci, nací zurda y dije no, no puedo dejar de que eternamente esto sea un problema y que yo tenga que vivir arrastrando un pupitre todos los años. Y cuando estaba ya en la secundaria, en el primer año de la secundaria, decidí y dije no, yo tengo que escribir con mi mano derecha. Y hoy en día ya ni me doy cuenta. Utilizo para la escritura mis dos manos sin problema. Y es que el que se propone alcanza. Y hay veces que hay sueños que quedan, pero surgen otros los cuales podemos lograr. ¿Cómo es la vida hoy en Paraguay de una mujer, de una profesional sumamente activa y sensible como vos, que está comprometida con los temas sociales, con la comunidad donde trabajás, donde naciste? ¿Cómo es la vida de esa mujer hoy en Paraguay? Y es trabajar, buscar una solución capaz
no al 100% en una situación de una persona o de una comunidad, pero siempre es buscar llevarle un poquito de sosiego a sus necesidades, a su sufrimiento, es ver la forma de que esos pequeños sueños que tienen puedan alcanzar, porque a veces todos tenemos sueños y no porque estén en una situación vulnerable no tengan sueños, no quieran ser escritores, no quieran ser bailarines o bailarinas o cantantes o pintores o un médico. Entonces, es buscar la forma de que puedan lograr parte o totalmente esos sueños. Nosotros en Paraguay, desde la universidad, trabajamos muy de cerca con los sectores vulnerables y hemos logrado especialmente sectores rurales, donde más trabajo con las mujeres rurales, mujeres que son esas cuñas, pumbarete, como le decimos acá en Paraguay, esas mujeres que tienen arraigo, que tienen fuerza, que sostienen sus hogares. Y son con esas mujeres, trabajo yo con esas mujeres, les enseño de repente, si no tuvo una oportunidad para aprender a leer, a escribir, de repente trabajamos también, hay veces que ellos tienen sus cultivos, sus propios cultivos, sus ventas para que puedan tener sus propios ingresos y puedan también sostenerse como mujeres, porque la mujer paraguaya es una mujer valerosa, valiente, fuerte, guerrera, que defendió con arraigo el país y eso sigue. Seguimos en ese mismo camino. Todas las mujeres paraguayas seguimos en ese mismo camino, con esa fortaleza. Se puede observar, vos sabés que yo quiero mucho al Paraguay, tengo amigas paraguayas y lo que he podido observar prácticamente en todas es eso que dijiste, su fortaleza, su energía y que son multifacéticas, así como vos, todas saben, están en distintas áreas y ¿sabés qué es lo que me gustó? Ver cómo colaboran. Yo tengo amigas que están en las fuerzas allá en Paraguay, que tienen altos cargos, que también que son modistas y tienen empresas de ropa, y vos sabés cómo ayudan a esa mujer que vos dijiste que tiene que mantener su hogar, que tiene que mantener sus hijos sola. Esa colaboración de la que vos estás hablando, ese compartir conocimientos, apoyo, eso yo observé muchísimo en esas mujeres, que las que están arriba, en otro nivel sociocultural, ayuda al resto para que puedan levantarse en todos los sentidos. Así mismo es, así mismo es. Tratamos de que todas las mujeres tengan oportunidades. Exacto. De repente hay mujeres que no tienen oportunidades y nosotros acá en Paraguay buscamos ese grupo de mujeres y trabajamos para darle una oportunidad y puedan llegar a cumplir algunos de sus sueños. Si no podemos lograr todo, pero por lo menos alguno de los sueños que tienen. Porque todas las mujeres tenemos sueños. Todos los seres humanos tenemos y las mujeres más, ¿verdad? Porque las mujeres somos de una sensibilidad distinta, sentimos diferente. Somos con el sentimiento más arraigado, más sentimentalista, como le decimos acá. Exacto. ¿Tenés un escrito en tu escritorio? ¿Tenés un escrito? Preparé varios. Muy bien. Sí, por favor. Entonces, tengo que dice así: sin despedida. Entre tú y yo no hay punto de despedida, solo capítulos que continúan cada día. Somos como el firmamento en la noche,
siempre presentes, aunque cambie el horizonte. Tu amor da sentido a mis pasos, acompaña mis silencios y mis fracasos cuando el frío alcanza mi ventana. Tu recuerdo llega y me rescata. No me preocupan las voces ajenas ni los caminos difíciles que aparezcan. Mientras tu corazón encuentre el mío, ningún invierno será demasiado frío. Entre tú y yo no existe un final, porque lo nuestro no nació para terminar en una historia que el tiempo acompaña y en una promesa que en el alma permanece. Precioso, precioso. Por favor, otro, por favor. Este poema, de repente, lo escribí ya pensando en un viejo farol que existe en una plaza, que hoy ya tuvo una remodelación, entonces acaba, porque me quedó la imagen del viejo farol. Bajo el farol, allí estaba mi cuerpo con la mirada profunda, bajo aquel farol que un día fue testigo de mis sentimientos. Moribundo te busco y sigo esperando que llegues y sacies mi sed de melancolía que en silencio me consume. Abraza mi corazón herido que sangra entre las sombras mientras la luna me observa y el gato negro me ronda. La noche me consume lentamente, hueso a hueso, sueño a sueño, y el farol sigue encendido, alumbrando mi eterno desvelo. Aquí sigo, de pie en la oscuridad, esperando que el viento te traiga, porque incluso moribundo, mi amor por ti no se apaga. Precioso, Carolina, precioso realmente. Es otro poema que preparé también. De repente son poemas que me inspira, como digo, este farol que siempre estaba en la plaza que solíamos frecuentar. Hoy se realizó una remodelación, ya no está el farol, los cambios, y me quedé con esa imagen del viejo farol. Entonces dije, se merece unas letras, porque mucho tiempo de repente pasamos, estuvimos, y bajo ese farol, entonces por esa razón es que siempre busco algo que me inspira y voy sacando de acuerdo a lo que me da ese sentimiento de un objeto, de una imagen, de un lugar, de una persona, o de un sentimiento, de una despedida, de una amistad, del amor. Esos son de repente inspiraciones para mí. Precioso. ¿Tenés otro? Tengo otro. Por supuesto que sí, Carolina. Tengo otro. Suspiro de primavera. Era primavera. La noche cayó reluciente y la ciudad vestida de luces dejaba que las rosas perfumaran cada rincón de nuestro encuentro. Me acerqué lentamente a tus labios con aquel vestido encendido que revelaba más de lo que callaba. Sabía que tus deseos inquietos ardían detrás de cada mirada. Tus ojos encontraron los míos y mi piel se estremeció por completo, anhelando que tus manos exploraran el horizonte secreto de mis montes, donde dormía mi ansiedad por ti. Tu aroma provocó un incendio dulce que se quedó atrapado en mi garganta. Quise pronunciar tu nombre despacio, pero apenas nació de mi boca un suspiro rendido al deseo. Y mientras la noche nos cubría, el tiempo pareció detenerse. Sobre las rosas y las luces doradas quedó temblando nuestro silencio, íntimo, profundo e imposible de olvidar.
Precioso, Ya es más Carolina. romántico. Sí, totalmente. La verdad que estoy muy contenta de que todo el grupo te conozca, que conozca a esta mujer paraguaya, en bareté, polifacética. Pumbarete, Hermosa, pumbarete, hermosa. para que entiendas. ¿Qué le dirías, querida Carolina, a aquellas y aquellos escritores que todavía no se animaron? Y a ver, vos que estuviste en el lugar de ellos una vez, a ver, ¿qué le dirías? Que los sueños están para cumplirse y que nunca es tarde para empezar y que lo que uno tiene y quiere lo puede lograr. No importa que pasen 10, 15, 20 años en la vida, podemos encontrar el lugar donde podemos ser aceptados y ganar ese territorio que buscamos. Los sueños no terminan porque uno de nuestros sueños no se pudo cumplir. Existen otros. En cada etapa de nuestra vida aparece un nuevo sueño y uno lo tiene que perseguir, lo tiene que lograr, porque esa es parte de nuestra vida, de nuestra historia. Precioso, querida Carolina Sanabria, desde Paraguay, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los escritores latinoamericanos que esta tarde nos acompañaron, yo acá en Corrientes Capital y esta querida escritora desde Paraguay. Muchísimas gracias a todos y nos volveremos a encontrar prontito. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias.